Muy buenas noches, estimado público. Nos encontramos en otro episodio de La Palabra Empeñada. Estamos en el ciclo de imagen y diseño. Esta noche nos acompaña el maestro Cristian Steven Alfaro. Me acompaña Vianey Bello. Buenas noches. Buenas noches. Cristian es artista plástico, músico, creador de la galería virtual Conciencia con Arte y formador artístico en dibujo. ¿Cómo fueron tus inicios, Cristian? Bueno, primero que todo, pues mil gracias por la invitación, Mario Vianey, a ser parte de uno de los espacios de Bibliópolis y para así poder contar un poco de mi trayectoria y de mis procesos dentro de las artes. Mis inicios pues abarcan más o menos desde la edad de 8 años, siendo así, digamos, una cuestión como de hobby en medio del estudio de toda esta cuestión en el colegio, pues los desarrollos de mis tareas que involucraban el dibujo, la artística y todo eso. Empezaba a encontrar ciertas cositas que me empezaron a atraer y a gustar para desde ese entonces empezar a desarrollarlas, y sobre más o menos mis 12 a 14 años pues mi familia empezó a darse cuenta de digamos ese gusto que yo estaba teniendo constante o por el dibujo más que todo en ese entonces, que pues eran cositas así muy animadas, caricaturas, pero aún así se veía como ese gusto de querer ir un poco más allá y como darle amplitud a esa chispa que estaba llevando en ese entonces. Pues la familia entonces daba esa sugerencia de que pudieran meterme a una academia de artes y empezar como a meterme un poquito más en el tema, ya que se veía que era algo que hacía muy seguido. Pasaron 1 o 2 años como en el proceso en el que pues no se encontraba una academia y fue muy complejo porque primero entré, digamos, a hacer cursos como en FOMI, digamos, cositas muy artesanales, y ya luego fue cuando supe por medio de un familiar que en las escuelas de formación artística del Centro Cultural del municipio daban artes plásticas. Entonces para mí era como muy motivante, ya que iba a entrar, digamos, a conocer aspectos un poco más formales, a empezar a ordenar ciertas cositas que ya había adquirido empíricamente, pero que necesitaban un orden. Entonces, al llegar ya ahí a las escuelas de formación de artes plásticas del Centro Cultural, inicia ese proceso en el que yo empiezo como que a guiarme un poquito más por esta tendencia artística del dibujo y la pintura, y ya de ahí en adelante digamos lo que queda es la constancia. Ya al adquirir ciertos conocimientos empezaron ahora sí a explotar esa chispa realmente, le da todo el inicio a esto que yo estoy haciendo en este momento con las artes. ¿Cómo es esa constancia? ¿Cómo es digamos, esa exploración ya después de las escuelas de formación artística? Según lo que tú nos comentabas ya fuera de cámaras, con el maestro Alberto Forero iniciaste el proceso ya académico, por decirlo así. Pero dentro de la constancia ya fuera de las escuelas, ¿qué otro tipo de influencia llegan a ti dentro de esa exploración? Sí. Iniciando porque yo duré 2 años con el maestro Alberto Forero, y como comento, pues digamos, esa apertura que yo necesitaba como para empezar a centrarme un poquito más. Luego de esos 2 años, ya digamos por cuestiones del mismo estudio, que yo todavía estaba en la escuela con el bachiller, decido buscar, digamos, esa parte independiente.
que fue un proceso difícil y sigue siendo muy difícil, pero reiterando el tema de la constancia, es allí donde yo empiezo a darme cuenta que relacionándome, empezando a hablar un poquito más, tocando la puerta aquí y allá, entonces empezaba a adquirir esos conocimientos que, a pesar de que no estuviera en una academia o no siguiera con ella, no quería decir que entonces no iba a continuar o que iba a dejar o iba a cohibirme de seguir adquiriendo conocimientos, porque los conocía por medio de digamos, los medios en los que me estaba empezando a mover. Ya empezaba a hacer procesos como exposiciones de arte, muy orgánicas, pero entonces empezaba a mostrar ya, digamos, las obras que había realizado en las escuelas de formación con el profe Alberto. Él fue una de las personas que, digamos, empezó también a dar esa motivación, de las que encontró que habían ciertas cositas que yo tenía que merecían ser impulsadas. Y entonces sí, ya los procesos, digamos, como haciendo muestras de arte, exposiciones, exhibiciones, colectiva e independientemente, ya digamos como que yo iba un poquito más, ya entonces estaba escalando y viendo que no era solo, digamos, una cuestión de pintar bonito y ya, sino era también de sentarse, bueno, vamos, tenemos que empezar a gestionar allí porque ya hay que avanzar un poquito. Sí, yo estoy haciendo ya cosas que demuestran cierto interés en las personas, pero entonces hay ya que ir a la parte de gestión, porque pues ese ha sido un tema bastante complejo a nivel cultural y artístico en Zipaquirá, ¿no? Y hablando del general, el moverse uno como artista es una tarea bastante compleja, hasta el punto en el que muchos dicen que no, es mejor que busques otras alternativas porque ahí realmente no vas a lograr. Pero la tarea está solo cuando entonces empiezas a hacer los desarrollos de gestión contigo mismo. En mi caso, a la par con la constancia, el movimiento en las redes, que esa fue una de las herramientas a las cuales yo acudí para empezar a moverme un poquito más y que se empezaron a dar los frutos. Hablando de tocar puertas, Catedral de Sal fue una de esas puertas. ¿Cómo fue esa oportunidad que te dieron ellos? ¿Cómo llegaste allí? ¿Cómo fue ese proceso? Es una experiencia y historia muy bonita aún de comentar, porque fue gracias al apoyo de un concejal en ese entonces, 3 años más o menos, el concejal Miguel Ángel, que estaba mucho, digamos, en liderazgo con las cuestiones de adulto mayor, pero aún así, digamos, como estaba muy cercano al vínculo familiar, por medio de él, fue que yo me empecé a relacionar con Catedral de Sal. Él, digamos, fue como la apertura para que yo pudiera llegar allá y ya de resto, digamos, empezar a hablar con ellos. Que esa fue de las tareas en las que yo me empecé a dar cuenta que, caramba, aquí si a uno le toca la paciencia, llegar allá a tocar, que hoy no se pudo, mañana, y ya. Entonces uno empieza a crear como esa conciencia de que tiene uno que perseverar, de que eso no va a ser de que uno tiene que esperar y que lo llamen y venga, su trabajo me gusta, pues porque a la final uno también puede quedarse esperando ciertas cosas y la idea es entonces empezar a moverse. Entonces yo me empiezo a relacionar con Catedral de Sal, inicialmente con el gerente de ese entonces, que era el doctor Raúl Galeano, y le empiezo a comentar, pues mira, yo tengo estas obras, me gustaría buscar un espacio que de pronto Catedral de Sal me pudiera ofrecer para hacer una muestra de lo que yo vengo realizando. Ya para ese entonces yo había hecho ya exposiciones, por ejemplo, en la estación del tren, la primera mía independiente que fue en la Casa de los Virreyes. Entonces ya ahí se empezaba a crear una hoja de vida que le daba formalidad para entonces ellos le dieran un poco más de aceptación a lo que yo quería hacer con ellos. Pues al doctor Raúl le pareció muy buena la idea y que yo ya tenía una obra de Catedral de Sal, el cual se la enseñé y pues él, mejor dicho, encantado. No, listo, entonces su merced me pasa la propuesta y para Semana Santa vamos a hacer algo. Pues yo muy motivado, entonces empecé a pensar, bueno, cuántas obras voy a llevar, qué voy a exponer, ¿sí? Y ya a mí me toca entonces
la ficha técnica, preparar todo para eso. Y era muy novato en esas cuestiones por aquellos entonces. Bueno, digamos, a mí me tocaba mandar a hacer las fichas técnicas, me tocaba hacer un pendoncito, pues todas esas cuestiones empecé a yo mismo hacerlas por independiente. Y hay algo curioso, y es que yo presenté a la hora de hacer la exposición una propuesta de una serie de obras en homenaje a la Catedral de Sal, que no existían justo cuando me presenté por primera vez. Yo iba a mostrar otras obras, pero entonces yo me quedé con el pensamiento de pues yo tengo estas obras, pero muchas son en homenaje a artistas. Yo quiero presentar algo mío, algo que empiece a marcar un lenguaje con lo que yo estoy haciendo y con lo que quiero mostrar al público. Entonces pues yo me pongo a pensar y digo, Catedral de Sal, historia, Zipaquirá, y ya tenía una obra de la catedral, pues ese era el mensaje más claro. Entonces empezar a desarrollar unas obras que tuvieran que ver con la Catedral de Sal, haciéndole un homenaje. Tenía una ya que había sido de hecho un encargo de una persona la cual pues como que nunca se concretaron las cosas y la obra quedó ahí. Y esa obra me fascina tanto porque digo yo que es la que le dio esa apertura a que yo pudiera realizar eso. Si esa obra no existiera, de seguro creo yo que hasta el momento no hubiera hecho esa relación con Catedral de Sal, cositas así. Entonces me pongo yo a trabajar, tenía aproximadamente 3 semanas. Y me pongo yo a pensar, bueno, el tamaño, que las voy a hacer, acrílicos, óleos, me empiezo a, mejor dicho, a empapar de la situación. Me tocó hacer una rifa, gracias al apoyo de mi abuela, que ella empezó a darme recursos, no, hagamos esto para conseguir el dinero y así comprar el material. Hacer una rifa y se pudo lograr y así compré el material para hacer esas obras de Catedral de Sal. Entonces ahí ya viene un proceso muy bonito que es la elaboración, el pensar que iba a pintar, si de la parte interna de la mina o externa, o mezclar las dos. Empiezo a hacer estudios fotográficos de distintas secciones, que alguien me colaboró con eso porque en ese entonces pues no sabía cómo tener el acceso al interior de la mina, y alguien me colaboró con eso, sacando las fotos y así yo pues pintándolas. En 2 semanas terminé las 8 obras que quería exponer en homenaje a la Catedral de Sal. En tiempo récord. Sí, porque allí fue donde me di cuenta y el duro trabajo que a uno le toca como artista cuando realmente le mete el cariño, el amor, la dedicación profunda a la obra. Y era desde las 6, 8 de la mañana por allá hasta las 10, 12 de la noche y a veces hasta más. Tuve que quedarme varios días en la casa de mi abuela porque allá era donde yo tenía mi taller de arte, y quedarme ahí para levantarme y bajar al primer piso y pintar. Es una experiencia muy bonita porque allí empezó a sucederme algo, y era el de que mientras estaba pintando esas obras, yo suelo tomar, y muchos artistas lo hacemos, tomar distancia para percibir cómo va quedando. Nomás cuando ya iba en el 40%, yo con solo verla decía, aún no comprendo cómo es que puedo hacer eso. Y ya estaba viendo los resultados nomás en ese porcentaje de elaboración, y me hacía mucho esa pregunta. Entonces era tanto lo que me metía muy bien en el cuento y me adentraba en la obra, cosa de que más bien parecía que yo estuviera ya internamente en la obra. Y una experiencia muy bonita. Terminé 7 obras y quedaron faltando parte de la penúltima y última, así que casi no la pude. Pero entonces dije, chévere sería que entonces pues la exposición y a la par de eso entonces yo hiciera pintura en vivo. Como me quedó una de las últimas obras casi que con unos detallitos que no había podido concluir, pues entonces vamos a terminarla en vivo. Y así generamos una actividad, pues como era en Semana Santa, entonces la aglomeración de personas era un flujo bastante grande. Y pues así lo hice y se dio muy bien en los comentarios. Eso sí, Catedral de Sal, muy atentos, porque pues allí tocaba estar desde las 8 de la mañana hasta las 6 aproximadamente, y todo el día, y era solo ahí. Pero yo eso sí, para que muy contento, eso era caminando de aquí para allá, y pues el orgullo de tener mis obras en exposición y que la gente las viera, eso era muy satisfactorio.
Y ya continuamente entonces pues la exposición dura una semana, no se vendió, pues, tampoco tenemos que ilusionarnos con que vamos a hacer el desarrollo de esas obras y ya se van a vender, porque estamos en Catedral de Sal, que los turistas, pues uno tiene que ser muy consciente de eso, tampoco ser negativo, porque pues no es la idea, sino meterle ahí mucho positivismo de que uno nunca sabe el hecho de que solo una persona esté viendo la obra va a llevar el comentario. De pronto ese comentario llega a alguien a que, oiga, me interesa esa obra, quisiera conocer más del artista. Entonces ya ahí uno está empezando a ver los frutos. Se termina esa exposición y pues el hecho de pronto de que no vendiera algo, que no saliera, por lo menos buscar otro espacio donde exponerlas, pues uno queda como un poquito a la expectativa de qué más va a suceder. Pues ya entonces Catedral de Sal me empieza a tener en cuenta para actividades que ellos hacen, tanto como allá en el Parque de la Sal, como en otros espacios, que ya entonces nos referimos a la Feria del Libro, una invitación que ellos me hicieron para entonces ir a Corferias y hacer una charla de Catedral de Sal, pero donde ellos involucraban el arte, la cultura, la artesanía y muchas cosas que tenían que ver con la historia de Zipaquirá. Una experiencia también muy bonita, porque era con niños, era colegios de Bogotá, y el tener a muchos niños allí preguntándote cómo habías iniciado, preguntas, digamos, cómo yo pintaba eso, sí, y habían preguntas que te dejaban bastante asombrado, porque ni siquiera sabías cómo responderlas. Los niños, mejor dicho, muy lindos. Algunos que decían, no, yo quiero pintar como tú estás pintando ahí, y escuchar eso de un niño pues es bastante gratificante. Sí. Entonces sí, actividades como esas. En el 2018 hicimos una con la inauguración de la casa, taller y peluquería, que creo que así le denominaron a una casa que restauraron, que está en el inicio del sendero. Era donde guardaban algunos de los camiones, y la remodelaron y quedó prácticamente como un espacio dedicado para eventos, para muestras de arte. Y justo cuando se inauguró, pues entonces también me invitaron para hacer una muestra. Entonces allí se empezó a crear ese vínculo con Catedral de Sal, en donde al inicio pensaba que de pronto solo era el momentico de exponer y no. Y fíjate que ellos empezaron entonces a tenerme en cuenta. Yo para los finales del 2019 hice el cierre de exposición, donde me fue muy bien, y que la hice en el interior de la mina. Muy bonitas esas obras, porque que ya estuvieran, ya lo que yo había pintado era del interior de la mina, y que ya estuviera, por ejemplo, entonces esta obra con el fondo allá de lo que yo había pintado, era muy espectacular. Y allí no se dieron las ventas, pero se dieron afuera. Entonces contactos que vieron las obras, la ventaja de uno pues tener sus redes, sus números, y a la expectativa de que te puedan llamar, pues así fue, y entonces empezaron a venderse varias obras. En el momento pues quedan 6, pero siguen dando frutos. Entonces digo yo que esas obras, pues la verdad que es de los proyectos más destacados que hasta el momento tengo, en la poca trayectoria que tengo, han dado muy buenos frutos. Y eso está bien, ¿no? De todas maneras, pues uno de los retos de los artistas acá, yo creo que uno de los anhelos es muchas veces que abran la puerta de Catedral de Sal, y muchas veces se hace exageradamente difícil, Sí. porque digamos que esa es como la plataforma física que tiene Zipaquirá para mostrar muchísimas cosas, por lo que tú mismo dices, el flujo de turistas que tiene, el flujo de personas que maneja, personas que se pueden interesar por cualquier área artística. Fuera de tocar puertas, tú tocas batería, ¿cierto? Sí. Entonces, para cambiar un poco también el tema de las artes plásticas, que en este momento pareciese tu fuerte, Sí. podemos también entrar al tema musical, que es como la otra faceta tuya. Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿Dónde lo haces? En esto del ámbito musical. Sí, ese es como mi otro yo, como mi alter ego, dicen por ahí, porque entonces ya es la otra faceta artística que tengo, que va entonces relacionada con la música, especialmente con el género metal. En mi instrumento líder, que es la batería, esto también es una historia muy bonita, porque es demasiado curiosa el cómo yo llegué, por ejemplo, a escuchar esta música y al tocarla.
porque yo inicié con el arte y por allá sobre mis 14, 15 años pues yo escuchaba rock, pero yo era de los que decía, "No, nunca quiero escuchar esa música pesada, esa cosa a mí no me gusta". Y yo tocar un instrumento, eso no es como lo mío. Es más, también estaba más el gusto por el fútbol, y yo estuve en una escuela de fútbol. Entonces era curioso imaginar que de esto iba a terminar y dejándome crecer el cabello y mejor dicho. Entonces es un poco curioso. Pero sí, ya sobre mis 16 años, entonces empiezo a relacionarme, a conocer chicos que les gustaban el rock y el metal, entonces uno como que empieza a influenciarse de cierta manera, a tener como esa atracción. Aún no por el hacer música, más como por el gusto. Pero es tanto en lo que uno empieza a meterse allí que empieza a encontrar cositas muy atrayentes en estos sonidos, que le empiezan a hacer como esa cosa de tocar un instrumento, un bajo, una guitarra, de cómo es que se hace para que suene así. Entonces, fíjate que se supone que vamos a venir un par de chicos a un evento aquí en la Independencia. Eso por allá como en el 2014-15. Y eso nos pusimos, mejor dicho, y nos alistamos y íbamos, mejor dicho, contentos a que ese evento pues iba a ser el primero y que, mejor dicho, íbamos a... Llegamos acá y no había dicho evento, ni siquiera dimos con el lugar, eso mejor dicho quedamos como que no, entonces ahora qué vamos a hacer. Y uno de los compañeros dice, ¿y qué tal si nos vamos a un ensayadero? Yo no sabía que era ensayadero, y la verdad no tenía ni idea de eso. Y eso era muy cool. Entonces uno de ellos pues sabía de 2 sitios y pues todos quedamos como que no, vamos, pero ¿qué vamos a hacer? No, pues vamos y tocamos. Nadie sabía tocar absolutamente eso, mejor dicho, íbamos allá de novatos. Y entonces llegamos a uno de los espacios que fue Monan Music, es un colectivo que hay acá en Zipaquirá, ahí donde hay una sala de ensayos. Y llegamos allá y pues con toda la afición y viendo los instrumentos allá, eso yo la verdad no iba a tocar porque yo iba a ver a acompañarlos, yo iba a ver qué sucedía, porque algunos sí tocaban guitarra. Entonces yo llego allá y ya todos tenían su guitarra, ya había un baterista y el bajo estaba solo y me vieron a mí allá sentado. Y entonces me miraron como que pues háganle, a ver, intenten. Yo cogí eso, es más, me acuerdo que hasta asombrado porque eran unas cuerdas de grosor así, yo, pero ¿cómo voy a tocar eso? Y era muy gracioso. Eso sí, ese día hicimos un ruido que, mejor dicho, eso, antes no dañamos los instrumentos. Pero nos quedó gustando tanto que dijimos al finalizar, hay que volver la otra semana. Entonces yo llegué a mi casa ya utilizaba. Yo llegué a mi casa y a buscar en YouTube cómo tocar el cover de ellos, y eso me puse, mejor dicho, y eso que no tenía el instrumento para ensayar en casa. Entonces yo estaba viendo cosas y dije, no, pues llego allá y de pronto a ver si me alcanzo a memorizar algo, y lo mismo. Pero era como una actividad así, lo mismo como cuando inicié con el arte, un hobby, un gusto así como de explorar, de experimentar, pero me quedó gustando aparentemente. Bastante. Entonces yo inicié tocando bajo, luego entonces que me empezó a gustar un poco la guitarra, duré un tiempo en ella, pero ya la cosa se iba más entonces a que fue tanto lo que me gustó que quería formalizar algo. Entonces empezamos con los chicos a crear una banda. Y eso era, mejor dicho, que no, que el nombre, que vamos a montar esto y eso, y empezamos a componer los temas. Y eso también fue un proceso muy chévere. Pero algunos de ellos, lastimosamente, con el paso del tiempo, de pronto empezaron a encontrar gustos en otras cosas y la cosa como que se desintegró y yo seguí ahí. Eso, no, pero que la banda y que vamos a hacer, no hay que dejarla apagar. Entonces iba conociendo ya personas que estaban un poco con más de trayectoria en el metal acá en Zipaquirá. Y ahí como que empecé a, digamos, a empaparme muchísimo más del género metal. Conocí a un personaje que se llama Jairo García, tiene una agrupación de black metal acá, y él fue como que el que empezó a formarme un poquito más en este ámbito. Y que él en ese entonces, sobre el 2015-2016, en su casa tenía su ensayadero, así se le decía. Entonces él me invitaba a que cuando quisiera fuera allá, y yo voy con un grupo de chicos que estaban en ese entonces intentando seguir haciendo música. Entonces resulta que uno de los chicos que estaba en la batería como que no le daba
la cuestión de tocar bien el instrumento, o sea, se frustraba al tocarlo. Entonces yo le decía, no, fíjate que más o menos es como así, y yo le hacía señas. Entonces me dice Jairo, no, pues móntese su merced, y le hice a ver, porque pues, ¿cómo así? Voy, me monto allá, y es la hora de que ese es mi instrumento favorito. Nadie lo bajó. Se apoderó del instrumento. Claro, ¿no? Y yo, es más, siempre tuve esa atracción, pero nunca había tenido la oportunidad de montarme en una batería, porque yo pintaba, ya para ese entonces pintaba, yo cogía los pinceles y eso era mi cuenta así de como si fuera una batería, pero me gustaba en ese entonces la guitarra. No fue sino subirme a una y ese se cataloga como mi instrumento 10 y favorito, pues me encanta. Ya con el paso del tiempo, pues fue tanto el querer formalizar bien, el ya no de hacerlo como un hobby o algo así de estar en desparche, sino de hacerlo ya serio. Y empiezo a contactarme con pues, más personas del mismo medio, así como empecé a hacer como con el arte, pues para saber un poco más de cómo llevar a cabo. Y luego cuento con el apoyo de mi primo Alex Márquez desde la banda K93 y ahí inicia todo el proceso. Grabar música, que todo ya estuviera en un contenido que la gente lo pudiera escuchar muy bien, y hasta el momento pues han dado frutos las cosas que se han dado por el ámbito musical artístico. ¿Quién compone las canciones actualmente en el grupo? Esa es una buena pregunta, porque ahorita toda esta situación pues ha sido muy compleja, entonces también que la banda tuvo varios desfases, desintegraciones, personas que ingresaban y luego salían, entonces era muy difícil encontrar esa estabilidad con ciertas personas que en su momento dieron sus aportes, salió música de eso y pudimos grabarla, pero ahorita digamos sí que ha sido complejo ese tema, tanto de que pues yo hago parte de la batería, pero aún así digamos como que me pongo a experimentar en la guitarra. Al inicio los temas que se grabaron, la mayor parte los compuse yo, pero obviamente no hubieran adquirido la forma que tienen en este momento si no hubiera sido por el apoyo de los demás que estaban. Entonces digamos que a pesar de que la composición haya sido liderada por uno o por otro o por mí, todos terminamos ahí aportando, que no es que cada quien en su instrumento, sino pues todos aportamos para así poder ensamblar y construir el tema. Pero sí, respondiéndote a esa pregunta, pues básicamente es como una cuestión de trabajo en equipo. Es interesante porque agreguémosle otro ¿Plus? sí, compositor, músico, artista plástico, casi futbolista. Casi. ¡Eso! Pateamos balones también. Sí. Sí, entonces eso, y a una edad tan joven, ya haber logrado todo esto es bastante significativo. Tiene toda la posibilidad. Sí, yo ya. No, Ya patear. No, No. si acaso Morimos en el tú debes intento. tener ese cabello. Sí, cabello invidiable, ¿no? Entonces, sí. Y eso que curiosamente hoy en día el fútbol ya no me gusta. ¿Ya no? No, a pesar de que estuve con mi fiebre y estuve en una escuela que un tío tuvo por mucho tiempo y se pudieron dar muy buenas cosas porque era bueno, en el fútbol pues era bueno, pero fue una pequeña desmotivación, tanto que empecé pues a meter en otras cuestiones, pues, como el tema del arte, y allí pues encuentro realmente lo que me gustaba. El fútbol sí, pero encuentro ese algo más que me dio un poquito más de... Y que fortalece las mismas que tienes. Que el arte de un modo autodirecciona muchos aspectos. Sí, y te sensibiliza. Sí. Eso es muy importante porque nos encontramos un poquito más este yo interior. Siempre, en cualquier ámbito artístico, siempre se va a crear esa sensibilidad. Sí, completamente, y la posibilidad de expresar lo que muchas veces con palabras palabras concretas no se puede decir. Tú y tu escuela,
¿Cómo es ese puente tú y tu escuela? Tú tienes tu escuela, tienes tu proceso taller. Los procesos de formación. Ese proceso de formación en el área de, pues básicamente de artes plásticas, ¿no? Ajá. Porque música, No, por ahora no. por ahora no, es por artes plásticas. ¿Dónde se lleva a cabo? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Y qué tipo de proceso llevas tú? Pues fíjate que eso se da gracias a unos reflejos que yo me empiezo a dar cuenta, cuando yo me empiezo a mover, por ejemplo aquí a nivel local en Zipaquirá con el arte, ciertos reflejos que veo en las academias de arte formales e informales acá en Zipaquirá, y el sentirme un poquito como a la expectativa de algunos chicos que llegan a estas escuelas y se desmotivan porque de pronto no encuentran el proceso que esperaban. Digamos, habían procesos en los cuales eran muy rutinarias las clases y esto hacía que pues, se desmotivaran y que su familia, pues en ciertos casos que se da, no, eso no, más bien dedícase a hacer otra cosa. Entonces yo empiezo a tomar esos reflejos y digamos que me voy empezando a dar cuenta de cómo, digamos, uno podría empezar a moverse. O como ya lo decía, que no es fácil, pero hay modos y podemos acceder a recursos y herramientas. Entonces empiezo a crear lo que es los procesos de formación con mi taller de artes. Allí en lo que yo me quería enfocar era como compartir lo que hasta el momento yo había adquirido de ciertos maestros, de ciertos artistas, de las mismas escuelas de formación en las que estuve de artes plásticas. Adquirir esos conocimientos, compartirlos. No buscaba lucrarme de dinero inicialmente porque pues no soy ningún artista hasta el momento certificado o que yo tenga así maestro de artes plásticas, y no me catalogo en ese momento como maestro de artes plásticas, sino lo denomino más como tutor, un tutor, la persona que comparte sus conocimientos y que a través de esos también adquiere los del alumno. Porque a la final siempre es una interacción donde uno está aprendiendo y circulando ciertas cositas desde el punto de vista en el que, como está trabajando este alumno, tú recibes otras percepciones. Entonces empiezo a trabajar internamente en cómo yo voy a preparar esto. Porque yo no voy a llegar a una clase que si lo quería así y no, vamos a pintar esto y ya, ¿no? Yo tenía que sentarme primero y crear un formato. En esta clase vamos a dar este tema porque siento que podríamos empezar por ahí, luego acá, y dependiendo del ritmo que tuviera el alumno, pues yo ya iba comprendiendo entonces de qué manera seguir guiándolo con los conocimientos que hasta el momento adquirí. De pronto sí puedo decir que me he encargado de ordenarlos y formalizarlos, porque una cosa es que tú sepas pintar y que hagas cosas, pero otra muy distinta es enseñar. Y eso sí que me dejó muchas cosas en las que yo dije, porque tenía el impulso, pero cuando yo llego a hacerlo digo, eso tampoco es que sea fácil. Yo puedo pintar y todo, pero enseñar cómo estoy pintando eso es una tarea pues que requiere de cierto tiempo interno para que entonces tú luego tengas que exponérsela a este chico o chica. Y así digamos que duré un año, el 2019, que intenté como hacer este tipo de cuestiones en mi taller de artes, que está ubicado en San Rafael. Y para el 2020, pues finales del 2019 yo ya estaba proyectando que quería formalizar más. Tiene que haber un nombre, quiero empezar a crear un logo para entonces el taller de artes, necesito formalizar ciertos documentos y ciertas cosas, y empiezo a crear publicidad. Al punto de que dije, no, pues vamos a pagarle a Facebook para entonces que se pueda mover y a ver qué sucede. Ya tenía todo organizado, ya tenía mi cronograma, ya había estipulado, digamos, que era lo que iba a abarcar durante el periodo en el que iba a dar esas clases, y empiezan a dar frutos, porque entonces empiezo también a meterme un poquito en el tema de diseño publicitario, algo que también es otra de mis facetas artísticas que hoy en día me encanta mucho hacer. Y empiezo a mover mi arte y el taller de artes para que entonces tenga un poquito más de abarcación. Hoy en día las redes sociales es un top para que uno pueda dar a conocer lo que uno está haciendo. Y pues así fue, y empiezan a escribir personas, me interesa.
y así se empieza a dar la cosa. Bueno, ya entrando en la recta final y hablando de las redes sociales, de la virtualidad, cuéntanos sobre la galería virtual Arte Conciencia. Conciencia con Arte, que fue el nombre que yo le denominé porque el año pasado tenía una intención a largo plazo de crear un espacio donde pudiéramos crear arte, pero que fuera un arte tan profundo que el hecho de que hubiera allí algo plasmado ya estuviera transmitiendo un mensaje. ¿Qué mensaje? Entonces esa era la pregunta que yo me hacía. Pues estábamos en el top de esta situación de la pandemia, que yo dije, es como el momento de aprovechar. Las galerías de arte estaban cerradas, los espacios para eventos estaban, o sea, no había absolutamente nada. Entonces, ¿cómo llegar a la gente para dar a conocer arte? Pues las redes sociales. Entonces yo me puse a pensar, tengo que hacer una galería virtual. Una idea que se me había venido así fugaz y pensé que la iba a hacer a largo plazo, años más adelante, cuando de pronto ya tuviera los recursos, porque yo quería que hacer una premiación, que retribuirle al artista que está participando entonces y está accediendo a la convocatoria, asimismo reconocerle. Y dije, de pronto ahora es muy complicado, porque si lo hago yo solo tal vez no tenga la misma expansión que espero, porque va a ser muy complejo. Entonces dije, pues tengo que de pronto asociarme con alguna entidad artística para hacer como esa sociedad, ese convenio, y de pronto así pues tenga más amplitud. Ya tenía desarrollada la publicidad, yo mejor dicho, tenía la idea y todo eso. Entonces lo que hice fue crear el formato de la convocatoria, donde especificaba qué se requería, quiénes podían participar, y dije, con eso así me presento a una entidad y ya le tengo el proyecto como va a ser más o menos. Pues inició tocando la puerta con el instituto. Lastimosamente allí no se dan las cosas y yo me desmotivo un poco. Dije, si es complejo que yo pueda llevar a cabo esto, y más en estos entonces. Era abril, justo cuando pues la situación estaba muy crítica y no podíamos salir, no podíamos hacer absolutamente nada. Yo quería ir allí a hablar personalmente con tal persona, pero no se podía. Entonces ya más o menos dejé eso quieto un par de meses y ya a finales de julio volvió casualmente la idea. ¿Será que la hago? ¿Será que no la hago? Y estuve ahí como con esa dudabilidad. Pero resulta que un tiempo atrás Jairo Alberto Sánchez, que es el director de Fachada Galería, me había comentado para que yo expusiera mis obras de Catedral de Sal aquí en la fachada, porque él había abierto una convocatoria de arte religioso. Entonces había ese contacto y me habían hecho la invitación para que yo me acercara al colectivo y pudiera hacer algo con ellos. Entonces en el momento fue así inicialmente con las obras, pero luego a mí me quedó sonando el hecho de que había un espacio en el que se podían hacer actividades, talleres, cosas así. Y lo pensé y dije, la persona a la que le podría también comentar es a Jairo. Así fue, al punto de que yo le envío un mensaje de voz súper larguísimo presentándole toda la propuesta. Él se tomó el tiempo de escucharlo, tardó unos minuticos y me hizo una llamada. Yo, ya me está llamando, entonces de pronto sí podemos llegar a algo porque le puede estar interesando. Y hacemos esa llamada, cuadramos una cita, y no es sino que cuadremos esa cita, inicia todo el proceso. Y mis expectativas eran altas, pero ya cuando empiezo a ver, digamos, como que la guía de él, porque algo de lo que él sí, digamos, que es muy particular, es el orden en el que él tiene para hacer las cosas. Es una persona muy disciplinada y que hasta el momento lo ha seguido siendo, y pues los frutos de Fachada Galería se han visto reflejados gracias al liderazgo que él tiene en todas las actividades artísticas. Entonces yo le presento la propuesta y lo bonito de que él empieza, pero podíamos mejorar esto. Pues yo me sentía encantado porque le estábamos dando más forma. Y había preparado una publicidad, pero dije, no, esto tiene que, mejor dicho, sí, ser bien. Lo lanzamos y con la temática de la pandemia. Entonces la idea era que niños, jóvenes y adultos en su vínculo familiar desde las casas
crearan arte para transmitir un mensaje sobre la pandemia a nivel natural, emocional, de salud y hasta de política, porque entonces había un conflicto bastante complejo con esto. Y no me imaginé que fueran a participar tantos artistas y con obras tan acertadas que empezaron a llegar y yo quedé como, la verdad se tomaron la tarea de darle a la temática y eran unas obras que es impresionante. Hasta el momento sigo contento con ese proyecto. Y nos encargamos de entonces generar una ceremonia que queríamos que fuera formal, una ceremonia, una pequeña premiación, de pronto no una retribución económica porque así lo deseamos, pero era muy complejo buscar respaldos, patrocinios y lo mismo, por esta situación era complejo. Entonces nos tocó desde el bolsillo. No, pues demos un certificado, pues nos tocó que para el retablito, que para la creación del certificado. Contamos con el apoyo y la donación de un artista para unas estatuillas en porcelanicrón que fueron creadas con el aspecto de la temática. Entonces era un planeta Tierra con un tapabocas, una camarita, un pincel y todo para entonces que en cada categoría habían ganadores que se dieron gracias a la acertación de la temática, conceptos. Nosotros no estábamos calificando un tema de técnica, era más la transmisión del mensaje que había allí en esta obra. Entonces hubo de ganador un niño, un joven y un adulto, y esa ceremonia fue muy espectacular. Ese proyecto hasta el momento me sigue provocando mucha satisfacción. Sí, la verdad es que sí. Muy contento. De poder realizar eso, poder ver la obra también de los otros, ¿no? Y la entrega de los otros, eso es satisfactorio. Ya para finalizar, cuéntanos dónde encontramos tu espacio de taller, donde dictas tus clases, cómo hace el público para contactarte, para llegar a tu obra, para llegar a tu aporte también cultural. Ajá. Y pues nada, cuéntanos a ver y ojalá lleguen muchos a la escuela de Cristian. Podemos conseguir el CD de el CD. Quedan muy pocas copias, entonces. Pero bueno, sí, el espacio donde me encuentro en ese momento pues es Fachada Galería, aquí donde doy los talleres. Y para contactos, ya sea con el propio arte o con los talleres, entonces en redes sociales, Artes Alfaro. Manejo Instagram, Facebook y una página web. Solo es cuestión de buscar Artes Alfaro y ahí entonces ya podemos encontrar la información semejante a los talleres y ciertos procesos artísticos que he venido realizando. Número también de WhatsApp, ya digamos para ir un poquito más digamos por si desean agendar alguna cita y charlar y conversar sobre los talleres, al 305-345-2660. Allí me pueden escribir y cualquier cosita semejante a los talleres, ¿sí? Ahí estoy muy atento. Bueno, pues fue una conversación bastante agradable. Te agradecemos, Cristian. Vianey, agradecido por acompañarnos esta noche. Un gusto. También agradecemos al público que nos acompaña. Esto fue La Palabra Empeñada, un espacio generado por Bibliópolis y Cultura del Territorio. Buenas noches a todos. Contáctenlo. Mil gracias por esta invitación. A ti muchas gracias.